Hola. Hola. Bienvenidos nuevamente a la temporada número sexta, 6, sí, temporada número 6 del SMT. Y este es el episodio número 5. exactamente, Hola, exactamente. Franche. Hola, Ma. Bueno, estábamos juntas y seguimos juntas. Siempre. Bueno, el título de este SMT es Los sonidos en el vínculo. Y vamos a decir un par de cosas, que es los últimos títulos los hemos cambiado a medida que vamos haciendo paso en el SMT. Esto tiene que Somos ver. informales. Pero los pensamos con anticipación. Lo que pasa es que teníamos un listado de títulos al principio que fuimos cambiando. Y bueno, voy a empezar diciendo por qué los sonidos en nuestro vínculo, ¿ok? El primer motivo es porque la semana pasada hicimos los colores en el vínculo y justo coincidió con que antes de hacerlo yo estaba escuchando una entrevista de la cual después la voy a traer. Y me dio la idea, en esa entrevista, la entrevista era de un periodista argentino que se llama Alfredo Leuco, que se la hacía al filósofo Santiago Kovadlov, y en un momento mencionaron algo de los sonidos y justo yo dije, wow, esta semana hacemos los colores, entonces la próxima hacemos los sonidos, ¿ok? Y los sonidos, nada, tengo una infinidad de cosas. Hoy tengo que cuidarme para no hablar tanto, Fran. Me encanta. Tengo que reduce the teacher's talking time. No, 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 te lo permito. Bueno, pero cuando te lo dije, las dos pensamos lo mismo, que es los sonidos, ¿por qué? Y los sonidos porque tenemos las dos una referencia de ver las voces. Absolutamente. Las dos hacemos un curso de sabiduría en donde el maestro en algún momento dijo esa frase y de esa frase hemos hecho toda una conversación nosotras dos. Confirmo. Perfecto, perfecto. Y después porque los sonidos obviamente tienen muchísimo que ver con nosotras desde Sí. distintos lugares a los que voy a volver ahora. La idea de los SMT es siempre traer algún aspecto decorativo externo para hablar de los sonidos. Y la verdad es que cuando pensé en los sonidos dije, ¿qué voy a traer? ¿Qué voy a traer? Y me acordé de hace un par de años leí un libro de una violinista que se llama Min Kim. Es una violinista del sur de Corea, Corea del Sur. El libro se llama Gone y lo había sugerido Susan Cain, que es una oradora, una speaker que yo sigo muchísimo. Y el libro me había encantado porque finalmente es la historia de una violinista y estaba muy focalizado en el aspecto musical, la relación entre ella, el violín, la cultura de la cual venía, anécdotas que le habían sucedido, bueno, nada. Fui a buscar las notas en mi Kindle de Min Kim y no encontré nada que me fuese suficiente para traer hoy con respecto a los sonidos en la relación, ¿ok? Entonces, después fui a buscar a mi masterclass platform y encontré algo que sí me gustó. Encontré la clase porque hay otra clase de un chelista que ya la había escuchado, pero hoy no la voy a traer. Encontré la clase de un violinista, se llama Itzhak Perlman, es un violinista muy famoso. ¿Lo conoces? No, No, es un violinista israeliano, ¿ok? Israeliano-americano, nació en Tel Aviv y a los 14 años se fue
América, ¿ok? Como inmigrante, pero de vuelta siempre, me llama la atención, me siento como muy atravesada últimamente en los últimos años por las coincidencias de todo, ¿no? Cómo las cosas se conectan. Eh, es un profesor de la Juilliard. Wow, Y era ok. un alumno de la Juilliard cuando alguien lo vio y él obviamente lo eligió para tocar en alguna sinfónica, en alguna orquesta, y a partir de eso se convirtió en uno de los violinistas famosos de los últimos decenios, de las últimas décadas, y hace 2 décadas que enseña también en la Juilliard. ¿Ok? Esa es la primera coincidencia. Y la segunda coincidencia es que es un hombre que tuvo polio, como mi mamá. Wow. Qué lindo verte. Igual entre yo y la Julia no hay coincidencia, ¿eh? No, 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 por supuesto, por supuesto. No, pero las No, coincidencias, no, pero me refiero a las coincidencias de cómo llegamos a determinada gente, porque fue muy aleatorio mi búsqueda. Yo quería buscar algo, algún aspecto decorativo que tenga que ver con los sonidos. La música es algo que lleva directamente y caí en este hombre que se lo ve maravilloso. Busqué algunas citas, algunas reviews del músico y por supuesto eran todas extraordinarias. Y lo primero que me llamó la atención es, a partir del apoyo que tuvo, obviamente lo dejó con secuelas en el movimiento de sus piernas. Y él hizo de eso una fortaleza porque eligió un instrumento que tiene que ver con los brazos y las mm, manos. Y nada, ya desde... ya de ahí vimos las voces, ¿viste? Ya, bueno, ya vimos todo el coro, el coro. ¿Vos querés que cortemos el esentilla? Sí. Yo creo que es un buen cierre, ¿viste? Un buen momento. Pero yo tengo preguntas para hacerte. Hoy Hoy, no. silencio. Hoy silencio, hoy sí. Hoy silencio. Bueno, nada. Te voy a compartir 3 frases que obviamente de vuelta, siempre las conexiones, 3 frases escuché toda su clase, por supuesto, escuché su clase de masterclass. Es una clase dedicada principalmente a quien toca el violín, por supuesto, porque hay mucho que yo no entendía, pero lo que me sucede es, yo ahora quiero tocar el violín, por Claro. supuesto, además de la guitarra y además Cantar. de cantar, por supuesto. Es la música que está en mí. Claro, claro. La música, la cantante que existe en mí Cantar en la eterna. próxima vida, ¿viste, Moda? Bueno, nada. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirte algunas frases que me recordaron un montón también a frases de muchas de las clases que escuché y que también me hacen pensar siempre. Otra conexión es que, porque lo vi en muchísimos autores en los últimos años que leí o escuché, eh, cómo determinados aspectos de la sabiduría que yo estudio y que vos también haces el curso, están escondidas en algunas personas que nacieron en Israel y que después obviamente por algún motivo no viven en otras partes del mundo. Pero hay, nada, frases hermosas que lo escuché en la clase primero y después vamos a algo particular del violín. Dijo, cuando enseñas a otros, te enseñas a ti mismo. Y Buenísimo. eso como profesoras lo sabemos, lo Sí, sabemos. lo entendemos. Después dijo algo así, dijo, se supone que el violín se toca por sensación. Él decía, you must feel it, ¿ok? Sí, Dejándose guiar por lo que uno siente. Y dijo, el violín tiene una esencia, también lo llaman un núcleo o un corazón. El sonido tiene que viajar y el sonido viaja
cuando tiene esencia. Nada, yo pensé, el violín tiene alma, el violín tiene alma, ese núcleo, ese corazón, es nada, él lo llamaba core. Core es el Sí, centro, ¿no? sí. Eh, Nada, cuando termino estas tres frases ya me podés comentar algo. Obvio, obvio, obvio. Y después una frase hermosa que le escuché decir y que también se le escuché decir muchísimo al maestro que ambas escuchamos es, si de esta clase de 2 horas que él da sobre el violín, un alumno puede sacar, aunque sea una sola cosa que le cambie en algo, entonces como profesor habré logrado algo. Mm, Y nada, es algo hermoso que finalmente lo pensamos todos los profesores. Basta una vida enseñando, a veces sirve un solo alumno que obviamente nos recuerda para qué vinimos o por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. absolutamente, que nos da Así ese que sentido. Sí, no, y es hermoso, es hermoso. Yo no toco el violín, obviamente, pero bueno, tengo una gran amiga que tocó el violín, estuve a contacto con violinistas. Em, em, creo que una cosa hermosa que se conecta también a esta segunda frase que decías, ¿no? Del corazón y de estar muy conectados, es que por ejemplo, el violín, a diferencia de la guitarra, no te muestra, o sea, no está señalado en el mánico, no sé cómo se dice en en la español, manga, se llama manga, lo iba a en la traer. manga, dónde están las notas. O sea, uno va, digamos, moviéndose en la manga y sabe, pero requiere, porque uno va moviéndose de semitono en semitono, ¿no? Y eso es matemático, pero no está el punto exacto donde esa nota suena perfecta. O sea, uno practicando y tocando lo va aprendiendo, pero requiere muchísimo entrenamiento de oído. De hecho, en la clase, digamos, en mi clase del secundario, los violinistas eran uno de los mejores que tenían ese oído, digamos, atento, presente y practicado mejor. En la guitarra vos sabés perfectamente dónde toca el do que está entonado, el piano es lo mismo, ves las notas. El do es el do cuando lo tocas, no tenés que tocar un poquito más allá, un poquito más acá, para que sea el do, digamos, in tune, ¿no? Y creo que esa presencia y esa atención que el violinista tiene que tener constante es magia. Todo lo que acabas de decir me confirma que no solo sos una hija maravillosa, sino que sos una música excepcional. No, 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 por favor, no, 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 no. Porque Dije todas las sumas. cosas más básicas, pero No importa, no importa, no importa. Para mí, Franchi, para mí. Pero todo lo que habla de todo lo que habla en la masterclass es exactamente lo que acabas de decir. Y fíjate que, a ver si la puedo encontrar muy rápidamente, pero una de las cosas que dice al principio es justamente que el violinista es como un mago, Franche. Y habla todo el tiempo, incluso trae una anécdota de que en el método Suzuki a los niños al principio les ponían unas cintas para enseñarles a tratar de sentir dónde estaba cada nota, pero después había que sacarlo. Y el motivo por el cual lo eligieron por primera vez cuando era un adolescente ahí en la Juilliard, que vino a verlo un violinista en ese momento súper renombrado, es porque después que él hizo toda su performance con 2, 3 canciones que tenían, ¿cómo se dice? No se dice canciones, dos melodías, bueno, no importa. canciones puede ser, ¿eh? Conciertos, 2 conciertos, Conciertos. perdón, 2 conciertos, quise decir. Eh, el violinista este famosísimo le dijo, bueno, y ahora The Scales.
¿ok? Claro, Y él dijo, y él contó la anécdota, que después yo la vas a ver en la masterclass esta porque te va a encantar. tengo que, Y va a ser un regalo para tu amiga también, seguramente. sí, que escucha siempre los SMT esa parte, así que vas Bueno, a ver que estamos hablando de ella. exacto, exacto. Pero cuando él hizo las scales, su profesor israeliano por 8 años lo había hecho solo practicar scales. Y él dijo, en ese momento yo la rompí, le dice todos los scales posibles y él dijo, este chico sabe tocar el violín. ¿Qué tiene que Claro. ver con lo que acabas de decir vos? Bueno, ¿no? Del tema Sí, de sí, sí, sí. feel the notes y entender exactamente dónde estaba cada sonido, cada sonido. Bueno, nada, ahora te voy a traer, él habla de 5 elementos que son los elementos necesarios para producir un buen sonido. Vos lo acabás de decir de algún modo, pero los traigo muy brevemente porque bueno, después eso nos van a llevar, estos elementos nos van a llevar a las preguntas finales sobre vos y yo y las dos. Eh, pero él dice, para producir un buen sonido hacen falta estos 5 elementos y no tienen que estar en este orden, ¿ok? El primero es la manera de sostener el arco, que se llama el drip o el grip, perdón, o el agarre, como se agarra el arco con el cual uno toca el violín. Ok. Dice, también es importante el lugar exacto entre el diapasón y el puente, que es el fingerboard, que es lo que acabas de decir vos, dónde se coloca el arco. Y habla de un sweet point del violín, que es entre el fingerboard y el bridge, ¿ok? Obviamente, lo mismo en la guitarra y uno puede obtener diferentes timbros de sonido en base, o sea, si toca más cerca del bridge, más cerca Exacto, 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 de exacto, la manga, exacto, exacto. Pero lo bello es el sweet point. que está adelante del alma del instrumento, que es la boca, Exacto, digamos. exacto, exactamente, exactamente. Bueno, el segundo elemento es la velocidad con la que viaja el arco. El tercero es la dirección hacia arriba o hacia abajo. Y el cuarto, y lo acabas de decir también vos, es la presión, el pressure con la que uno toque ese violín. Y dice que el sonido que produce uno es cuestión de proporción, cuánta presión se aplica y cuánta velocidad tiene el arco. Nada, Bellísimo, bellísimo. son todas cosas que seguramente vos conocés, son cosas básicas. A mí todo me llama la atención porque de violines no tengo idea. Eh, so- No, no tengo idea, pero de vuelta, 2 horas de escuchar un maestro, ¿cuánto puede un maestro motivar a alguien a entusiasmarse acerca de algo? Y después, finalmente, lo que sucede es que cada cosa uno la termina llevando a uno, ¿no? Y Claro. cómo uno la relaciona con su propia vida, con lo que uno conoce, con lo que uno hace, etcétera. ¿Ok? Siempre cuando tenés a alguien que te explica con pasión, cuando tenés un maestro, creo que cualquier argumento puede ser interesante. Cuando tenés un Absolutamente. buen maestro y una persona que sabe de lo que Sí, está sí, hablando. sí, 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 Eh, sí, sí, sí. Hace 2 meses hice una visita en un acuario, ¿no? Cosa que nunca me llamó la atención, pero nada, estuve atrapada por 2 horas en un acuario con una guía increíble y Sí, todo se puede volver interesante. absolutamente, absolutamente. Hasta la matemática. Sí, obvio. Como en Tenés con la matemática como una obsesión, ¿viste? Pero también te pensé mientras veía la masterclass, te pensé porque había un montón de matemática en su discurso, ¿no es cierto? Y entre, ya lo dijimos en otro sentido. Ya lo dijimos como 10 veces.
Pero lo vamos a repetir de vuelta porque la belleza está en la repetición, Francesca. El hábito. Exactamente, la disciplina, la disciplina, la disciplina. Bueno, nada, te hago dos o tres preguntas y para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con el sonido y con la música, eso. Nada, fuiste a un colegio musical, o sea, fuiste a un colegio secundario que era un colegio musical, y una de las cosas, nada, nosotros todos aprendimos al lado tuyo a escuchar sonidos que para nosotros eran ajenos. O sea, pasamos 5 años escuchando una trompeta. Pero era No mi mejor lado, pero No, pero era lo más lindo de esa trompeta era ver tu disciplina, tu constancia de saber que tenías que tocarla todos los días para poder llegar a el mínimo necesario, incluso, ¿no? Era tu segundo instrumento, incluso, o sea que tampoco no era lo que elegías como pasionalmente. ¿M? Pero bueno, de esos 5 años, qué te llevaste con respecto al sonido? ¿Alguna enseñanza que te hayas llevado con respecto a lo que aprendiste sobre el sonido que después te sirve para aplicar en otros aspectos de tu vida hoy, después de otros tantos años de haber terminado esa escuela? mm, bastante difícil como pregunta. O sea, grande, una pregunta grande, amplia. Podés también podés contarnos alguna anécdota que tengas del secundario y algo que tenga que ver con, lo dijiste antes, tune, ¿no? Sí. Mira, yo creo que, nada, pensando al sonido, como lo que decíamos antes, cuando uno conoce una cosa es diferente y con esto me refiero a, tuvimos diferentes clases de análisis musical, ¿no? Y Ujú. uno, nada, se da cuenta de la magia que está atrás de una obra musical, un brano, como se dice en italiano, ¿no? Que no es solo lo que uno escucha y bueno, nosotros cómo escuchamos música, si escuchamos y a ver qué nos provoca, ¿no? Pero después saber que hay una matemática en el por qué ese sonido nos provoca una tristeza o una felicidad, ¿no? Ujú. Em, un tema que se repite, unos acordes menores, mayores, di séptima, di... Acá tengo que hablar en italiano porque no sé los términos en español, pero digamos, hay toda una lógica que se pone junta para crear algo para después dar un tipo de sensación, ¿no? Eso es increíble, eso es increíble. Y también cuando nada, teníamos esta materia en los últimos, creo, 2 años solo, que era como nosotros teníamos una parte de una obra, ¿no? Que era polifónica, que quiere decir que, digamos, vos no escuchabas una nota a la vez, pero escuchabas tres notas que hacen un acorde, ¿no? Ponele. Ujú. Y nosotros teníamos como una serie de acordes, pero teníamos solo dos notas de las tres y tenías que completar con la tercera, Muy bien. ¿no? Y había toda una serie de reglas, digamos, eh, que después hacían, digamos, la armonía. Y a veces era solo una opción que podías poner y a veces era diferentes opciones. Pero después, claro, había la diferencia. Yo no era buena en esta materia, pero, em, y
yo, digamos, me estudiaba la teoría y sabía que, ok, acá podía poner esta nota para completar la tríade, acá está bien, correcto, correcto. Pero después había gente que era muy buena y hacía completaba una canción que después sonaba actually bellísima, ¿no? Em, La así que magia, es la magia. la magia, la magia. Y después, bueno, porque me dijiste algo del sonido que me llevo el silencio, la pausa. Mm, bello. Es importantísima en la música, digamos. Yo, cuando yo ahora hago música, me gusta mucho darle mi interpretación y mi estilo, ¿no? Y hacer las cosas que me gustan a mí. Entonces, capaz entrar en esas cosas que nos daban en el colegio más clásicas, me gustaban, pero como que no terminaba de ser lo mío. Entonces Mm. también, no lo sé, había algunas cosas que sentía que eran así como matemáticas, que había que contar y contar la pausa. Y llega la pausa y vos te perdés en Mm, el contar, ¿no? obvio. Em, pero em, sí, no sé, la magia también de la pausa, de cuando un instrumento no toca, cuáles son los otros que se escuchan, ¿no? Mm. Em, o también, bueno, la pausa que marca un tipo de ritmo, o sea, los ritmos que son ta, ta, con ta, que son cosas muy simples de la música, pero, o sea, todo lo que, con simples, que no son tan simples, pero las reglas que crean, ay, Sí, 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 no sí. sé, tanto Armonía. la magia, sí, 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 Armonía. sí, sí, Mm. sí. Eh, no lo sé, ahora que yo creo, no creo, yo estoy segura de quererme dedicar, digamos, a la actuación y no tanto a la música sola. Después poner música en la actuación, obviamente, pero no quiero ser música, digamos. Igual creo que hay algunas cosas que quedaron en mí de esos años, una sensación de ritmo, una sensación de, digamos, estar consciente de todas las voces. Eh, también en un escenario, eh, de la pausa, ¿no? Bueno, lo que decíamos cuando hicimos el SMT de la risa, ¿no? De la importancia también de la pausa y del tiempo, ese tiempo cómico, dramático, cualquiera, me quedó de esos años del secundario. Divino, 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 divino. Podríamos hablar horas de Sí, este tema, horas, 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 porque se horas. me vienen un montón de preguntas, pero bueno, tenemos que A ver, ¿a qué? tenemos que traer, tener todo dentro de un límite de tiempo para no agotar a nuestro oyente. Pero tengo que Público. traer, porque lo mencioné antes, que también se me confirmó el tema del cual quería conversar con vos hoy, que era el sonido, a través de la entrevista que escuché del periodista con Kovadlov, en donde hablaban de, no importa lo que estaban diciendo, pero Kovadlov en un momento dijo algo así. Nada, la gente de hoy, la generación de hoy, hay un sonido al cual ya no conocen o no van a conocer o no les es típico, que es el sonido de la máquina de escribir, ¿no? Mm, Porque estaban hablando de un regalo que Alfredo Leuco le había hecho a Santiago Kovadlov y era una máquina de escribir. Y entonces, nada, el filósofo dijo el sonido de las teclas de la máquina de escribir, y es un sonido que yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo y lo conecto además con una tía mía, porque era dactilógrafa y era secretaria en un estudio de abogacía, y su trabajo era pasar actos en la máquina de escribir con el papel de calcar. Bueno, nada, tengo una memoria absolutamente clara de eso.
Y el sonido es un sonido que es nostálgico, es un sonido nostálgico. En todas las casas, cuando éramos chicos, había una máquina de escribir y en las escuelas había máquina de escribir, en todas las escuelas. Entonces te iba a hacer una pregunta si te viene y si no, lo pensamos, ¿no? Pero ¿pensás que hay algún sonido de hoy que va a quedar obsoleto en 2 o 3 decenas de años? Mm, a ver, bueno, simplemente para continuar lo de la máquina de escribir, obviamente algo con respecto, o sea, seguramente hay algo con respecto a el teclado de la Sí, computadora, sí, el sí, sí. mensaje, eso va a quedar y no sé, seguramente va a ser sustituido por otra cosa. Ujú. Así que, bueno, eso seguro. Me cuesta ahora pensar que va a ser una cosa que no exista más, pero probablemente será todo virtual, Sí, sí, sí. touch, no Yo sé, ¿no? pensé el sonido de la llamada del teléfono. Sí, yo también pensé en el sonido de un mensaje que te llega, Sí. ¿no? De una vibración, de un mensaje, de un tune, ¿no? Em, bueno, o uno piensa, no sé, también, a ver, es que acá se podría hablar de muchas cosas. Se podría hablar, no sé, bueno, los autos, el transporte, ¿cómo será eso, no? Uno piensa siempre al futuro con los autos que vuelan. No sé si será eso, pero bueno, ahora vamos hacia también autos y medios de transporte que son más ecológicos, que no hacen tanto ruido, ¿no? Y a ver si eso va a quedar como un sonido, los sonidos de los autos, ¿no? Absolutamente. O bueno, por eso te digo que se podría hablar de muchas cosas porque nada, y esto se podía hablar también hace 50 años y era lo mismo con respecto a antes en el sentido de palabras y lenguaje, ¿no? Que también, digamos, se evoluciona y Y sí, sí, totalmente. esa cosa que decíamos, ese lenguaje que usábamos como generación, ahora muchísimo de eso, muchísimo del Mm. lenguaje de los jóvenes, de los slang, de, ¿no? Mm, o también uno cómo sonaba, ¿no? O sea, yo creo que también en eso no solo las palabras que usamos, pero también cómo se hablaba, De ¿no? intonation, intonation. Sí, sí, El, sí, el violinista habla todo el tiempo, también es otro tema que además nos conecta porque tiene que ver con los idiomas, pero habló todo el tiempo de la intonation del violín, claro, absolutamente. claro. Divino, Fran, divino. No, divino lo que trajiste. Qué Bueno, buenas preguntas. tu momento bello de la semana. O Y algo bello que bueno, quieras traer hoy, por supuesto, o algo bello que quieras traer hoy. voy a compartir esto, que no es la mejor foto que podía sacar, pero era la única que tenía. Mm, Em, esta semana, ¿se ve? sí, perfecto, bellísimo. Bueno, esta semana estoy en Turín, Ujú. acá, solita, nada, esta es la primera foto que saqué, primera y única foto que saqué apenas llegué, porque bueno, después no, nada, no, tuve muchas ocasiones de visitar la ciudad, pero no saqué muchas fotos. Y nada, me encantó Turín, me encantó Turín como ciudad, me pareció una ciudad bellísima, muy elegante y una elegancia, Es monárquica, es una ciudad monárquica. exacto, exacto. Y no nos olvidemos que fue capital de Italia. Absolutamente. Vittorio Emanuele, por favor, Sí, Francesca. sí, 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 exacto, exacto. Em, y nada, una elegancia. Wow, muy diferente a una elegancia que uno puede pensar de Milán, que es una Ujú. elegancia mucho más contemporánea, de otro tipo.
esta es realmente una elegancia aristocrática que se ve en toda la ciudad, en cualquier punto de la ciudad, eh, no manca, digamos, ¿no? Em, y es una ciudad grande, pero digamos concentrada a la vez. Creo que en Roma, bueno, uno tiene el centro con muchas cosas una al lado de la otra, o sea, tenés el núcleo central, pero también hay áreas importantes en Roma que no son centrales, pero que igual donde la gente va, donde la gente vive, ¿no? Está, obviamente es muy grande la ciudad y tenés varios puntos. Turín está como, te da la sensación de también ser una ciudad que tiene mucho, pero que está muy concentrado, me parece. Que está todo muy, lo sé, accesible. Tiene también esa realidad un poquito más chica, capaz de las personas, de cómo está, cómo se construyó, ¿no? De estar todo cerquita, cómodo, ¿no? Em, pero Handy. me encantó la ciudad. em, y también me hizo pensar muchísimas cosas. La ciudad, mi semana acá, las personas que conocí, las personas con las que salí, trabajé, ¿no? Así que también por eso creo que le agregó la belleza por, como decíamos antes, la experiencia, ¿no? No, lo decíamos antes de grabar el SMP, pero la experiencia que influye sobre mi percepción de la ciudad, ¿no? Obvio, obviamente, obviamente. Bellísimo, Fran, gracias, gracias. Perdón, solo quería decir una cosa que por la experiencia, por lo que estoy haciendo, este trabajo de actuación por el que estoy acá, qué sé yo, eh, loquísimo, pero me sentí mucho más conectada acá en Turín con mi aspecto, digamos, hispánico y latinoamericano, eh, que no tiene que ver con la ciudad, pero seguramente cuando pensaré a Turín, pensaré en esto, pensaré en Mm, yo en Turín hablando español, trabajando en español, actuando en español, que es lo que me pasó. Eh, nada, creo que la voy a recordar así. hermoso. Turín te volvió un poco a tus raíces. Sí, 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 absolutamente. Maravilloso, divino, divino. Bueno, y yo voy a compartir muy velozmente, obviamente. Eh, no es un momento bello de la semana, pero sí es bello y está totalmente relacionado, obviamente, con el SMT. No puedo no compartirlo. No puedo no compartirlo y bueno, y acá va. Aunque sea 30 segundos de este video que es bellísimo, que tiene un violín dando vuelta y obviamente una voz que es un sonido para el alma, para mí. Así que acá va, Perdón, ¿qué es un sonido? para el alma. ¿Se ve? No, creo que es un problema de conexión mío. A ver. ¿No se ve? Ahí. No, no. 10 segundos de violín. Es el violín lo que importa. Sí, sí. Epa, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Feeling like overtime. I've got no tears left to cry. So I'm picking it up, loving it, loving. We can do better. We can do better. A volte mi gira la testa, testa corazzo con la mia tipa su una Tesla che a pesar de me emoticon della pesca a 180 mettendo la sesta, lei mi dice rallenta che mi gira la testa. Questa pura, pura, dura, 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 pura you know. No podía no traer esto
porque además tiene que ver con el momento del cual hablamos, el momento, ¿ok? Hablamos de vos, tu escuela, dónde aprendiste más acerca de la música, las huellas que quedan en la vida con respecto a todo. Y nada, eso, divino, divino. Ese es tu voz que suena es uno de los mejores sonidos que existen en mi vida. Así que nada, con eso nos despedimos. Y mejor no agrego nada. Exacto. Hasta la próxima Qué a lindo, todos. espero que las Gracias. chicas vean este video. Obvio, obviamente. Seguramente se lo vamos a pasar a Julia. Gracias a Chao. todos. Gracias a todos.